En este video aprenderemos cómo manejar las excepciones en Python utilizando los comandos try, except, else, finally y raise. A través del manejo de excepciones aprenderemos a tratar los diversos errores a los que nos podemos enfrentar en nuestra vida como programadores. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Hasta este punto de nuestro curso de programación desde cero en Python, ya hemos tratado sobre los diversos errores que nos podemos enfrentar en nuestra vida como programadores. Vimos los errores sintácticos, errores en tiempo de ejecución y también los errores semánticos. En todo ese manejo de errores aprendimos que siempre que Python nos arroja un error, generalmente él nos va a arrojar algunas excepciones. Eso lo veíamos claramente en el video de errores en tiempo de ejecución. Y si tú quieres ver ese video, te lo voy a dejar linkado justo en esta tarjeta que está apareciendo aquí encima. Sin embargo, en este video vamos a ver cómo podemos manejar esas excepciones para evitar que nuestro programa sea paralizado y continúe con su ejecución normal. Siempre que ocurre un error en tiempo de ejecución, como lo veíamos en videos anteriores, se va a crear una excepción y normalmente esto va a provocar que nuestro programa pare, o sea, haga un stop y seguidamente, pues Python nos va a presentar un traceback o el mensaje de error. Un ejemplo clásico que veíamos con anterioridad era qué pasaba si nosotros queríamos realizar una división de cero. Evidentemente, este tipo de error generará una excepción y hará con que nuestro programa finalice. Para contextualizarlo, supongamos que queremos imprimir 55 dividido 0. Esto automáticamente nos va a generar la excepción. Ya habíamos visto que esa excepción tiene el nombre de Zero Division Error y automáticamente mi programa se va a detener. Otro tipo de excepciones que puede surgir es, por ejemplo, cuando intentamos acceder a un elemento que no existe dentro de una lista, como lo veíamos en ejemplos pasados. Por ejemplo, creo una lista vacía que se llama A y automáticamente le digo que imprima A en la posición 5. Evidentemente A no tendrá ningún elemento en la posición 5 dado que está totalmente vacía. En ese caso me lanzará nuevamente una excepción que en este caso sería el index error. Veamos otro ejemplo. ¿Qué pasaría si yo quisiera acceder a una clave que no está dentro de un diccionario? Por ejemplo, creo un diccionario vacío que lo voy a llamar B y automáticamente le digo imprímame lo que está dentro de la clave que se llama que. En este caso me va a salir nuevamente una excepción que será un key error, pues esa clave no existe dentro de mi diccionario dado que vemos que aquí lo estamos inicializando pero es un diccionario totalmente vacío. Recuerda que este video aquí hace parte de nuestro curso gratuito de Python desde cero y si tú quieres tener acceso a todos los videos de nuestro curso, basta con que le des clic a esta tarjeta para que los veas desde el primer episodio. A veces nosotros queremos realizar una operación que podría provocar una excepción, pero al mismo tiempo nosotros no queremos que se pare el programa y para eso será necesario que aprendamos a manejar las excepciones y Python nos ofrece dos sentencias importantísimas que se conocen como el try y el except. Si hacemos una traducción libre al español sería algo así como try sería intentar o sería también probar y except podríamos decirlo así como excepto que suceda alguna cosa entonces haga esta otra cosa. Si lo expresamos en línea de códigos vamos a ver que inicialmente vamos a colocar nuestro comando try y aquí escribiremos el código que nosotros queremos que Python intente ejecutar. Caso ocurra una excepción o sea un error, entonces en except Python tratará de ejecutar el siguiente bloque de códigos pues él ha detectado un error o una excepción. Algo muy importante es que en except nosotros vamos a programar un tipo de excepción específico y recordamos que pueden existir diversos tipos de excepciones. Aquí yo les traje algunos para que los tengan pues en consideración. En otras palabras, en este bloque de try se coloca el código que esperamos que posiblemente en nuestro flujo de código pueda lanzar algún tipo de error. Y en el set, que es este otro bloque de códigos, vamos a manejar el error que pueda ser provocado. Es decir, si ocurre un error dentro del bloque del código del try, se deja de ejecutar ese código que hay aquí en el try y se comienza a ejecutar lo que nosotros hayamos definido dentro del bloque de código de except. Para que nos quede más claro el manejo del try y el except, vamos a abrir Python con cualquiera de los IDEs que ustedes estén
trabajando. Voy a abrir Visual Studio Code. Aquí en Visual Studio Code entonces voy a crear un nuevo archivo, new file. Le voy a poner excepciones.py. Vamos enter. Sabemos que en Visual Studio Code, por el simple hecho de colocar la extensión, él ya sabe que vamos a programar en Python. Vamos a comenzar creando aquí una función elemental que es la función de división. Coloco def, divide y voy a dividir el x y y. Dos números, le doy enter y le voy a decir que retorne x dividido y. Hasta aquí hemos creado una función elemental y miremos que aquí voy a llamar entonces dicha función, voy a colocar divide y voy a decir que quiero dividir 12 entre 0. Automáticamente pues ya sabemos que estamos colocando aquí un error de forma proposital. Vamos a grabar con control S y vamos a ejecutar este código. Le voy a dar aquí entonces en simular, le voy a dar ejecutar código y vemos aquí abajo que efectivamente estamos recibiendo un traceback como ya lo esperábamos. Recordemos que el traceback inicialmente para poderlo leer comenzamos de abajo hacia arriba. Entonces vemos que nos ha salido una excepción del Zero Division Error y me está diciendo que es que estoy realizando una división por 0. Si continúo hacia arriba podré saber en qué etapa de mi código se encuentra el error. Me está diciendo que mi código está en la línea que dice return x dividido y, que me dice que es la línea 3. Entonces ya sé que mi error se encuentra dentro de la función e inclusive si sigo subiendo, por ejemplo me dice que en la línea 5, vemos que aquí en la línea 5 es como el programa principal donde yo llamé mi función, me está diciendo que está siendo ejecutado dentro del módulo divide. Entonces ya sé, yo me puedo ubicar aquí, sé que aquí salió el error y este divide pues es una función, o sea que por obvias razones el error se encuentra aquí dentro de mi definición. Como nosotros ya vimos en qué consiste el try y el excerpt, vamos entonces a ejecutarlo aquí dentro de esta función. Para eso entonces vamos a borrar aquí el return. Como aquí existe una posibilidad de existir un error y ya vimos que la posibilidad es que tal vez el usuario aquí en mi variable de entrada y coloque un 0. Entonces voy a colocar aquí un try, dos puntos, y esto es lo primero que la función o Python irá a intentar. Vamos a darle return x dividido y. Esto sería como el entorno ideal y realmente lo que yo quiero hacer con esta función. Sin embargo, si el usuario por alguna razón digita el y igual a 0, entonces vamos a manejar esa excepción. Para eso entonces colocamos except y ya les había explicado que existen diversas excepciones. En este caso en particular yo quiero manejar la excepción que se llama Zero Division Error. Entonces vamos a colocar el nombre de mi excepción relacionada a la división por 0. Entonces colocamos exactamente el nombre de esa excepción, Zero Division Error. Perfecto, entonces aquí le estoy diciendo, bueno, haga esta división y en caso de que suceda la excepción que se conoce como Zero Division Error, dos puntos, entonces se imprima, sorry, you are dividing by 0. Lo siento, estás dividiendo por 0. Vamos a grabar con control S aquí en Visual Studio Code y si le damos en ejecutar, en este caso voy a darle nuevamente en run code, voy a ver que efectivamente me va a salir sorry, you are dividing by 0. Y si yo divido, por ejemplo, por 2, inicialmente pues tengo que grabar porque si no grabo no va a funcionar. Le doy aquí en ejecutar. Vamos a guardar aquí, por ejemplo, result igual a divide y colocamos print result. Le damos a ejecutar, run code y ahí sí vemos que ahora sí me sale adecuadamente. Pero miremos que aquí solo colocamos la excepción de Zero Division Error. ¿Qué sucedería si yo coloco aquí, por ejemplo, 12 dividido, por ejemplo, un carácter? Vamos a suponer que sea dividido A, el carácter A. Si yo le doy ejecutar, le doy run, mire que ahora me está saliendo otro tipo de excepción. En este caso la excepción se llama type error. Y mire que yo solo había manejado la excepción en caso de que el usuario me colocara un número de división por 0, pero no realicé el manejo de excepción para cuando existe un type error. Voy a colocar otro except para cuando exista un type error. Coloco entonces la excepción type error y voy a imprimir sorry, only numeric values are allowed. Lo siento, solo son permitidos valores numéricos. Le damos control S para que grabe. Vamos a ejecutar aquí y le damos run code. Ahora sí me aparece sorry, only numeric values are allowed
y me va a retornar un none, pues aquí en el return pues no hicimos ningún retorno. Es claro que aquí tenemos entonces el manejo de dos excepciones, en este caso el zero division error y el type error. Esta es una de las formas de cómo Python me permite introducir esta sintaxis, para este caso específico esas dos excepciones. Si ustedes por ejemplo quisieran encapsular ambas excepciones con un único mensaje, podrían, en lugar de dividirlo así en dos, pueden colocar por ejemplo aquí paréntesis, abre y cierra, colocan una coma, espacio, y aquí pueden colocar este otro excepción que es el type error. Así ya podríamos borrar aquí, pero obviamente él ya va a entrar aquí a este except siempre y cuando suceda el zero division error o el type error. Entonces lo ideal sería colocar aquí algún print relacionado al error que estamos recibiendo. Por ejemplo, se me ocurre error with input arguments. Hay un error con los argumentos de entrada y ya el usuario pues tendría que verificar. Vamos a darle entonces en grabar. Nuevamente miremos que aquí estoy con la excepción del type error. Ya grabé. Si le doy en ejecutar, me va a salir error with input arguments. Si hago lo mismo con 0, grabo, ejecuto, me sale nuevamente error with input arguments. Y ahora, por ejemplo, si fuera 2, grabo, ejecuto, ahora sí me sale el 6. En otro video de nuestro curso habíamos aprendido a utilizar los condicionales dentro de Python. Si tú quieres saber cómo funciona la sentencia if, dale justo clic a esta tarjeta que está apareciendo aquí encima para que aprendas a utilizarla. Sin embargo, cuando nosotros estamos realizando manejo de excepciones, ustedes también tienen que entender que es común utilizar también la cláusula else dentro del try except. En Python también podemos usar la cláusula else con el bloque try except, que debe estar presente justo después de todas las cláusulas except que nosotros vayamos a involucrar en nuestro código. El código ingresa al bloque else solo si la cláusula try no genera ninguna excepción. La sintaxis involucrando la cláusula else es la siguiente. Colocamos nuestro try. Aquí vamos a colocar el código que nosotros queremos intentar o probar. Caso suceda alguna excepción, entonces obviamente colocamos el except con las excepciones que nosotros hemos involucrado, ejecutando el código que nosotros queremos que se ejecute en caso de que hubo aquel error. Y si no se encontró ninguna excepción, entonces nosotros teníamos aquí un código. Entonces, como no encontró ninguna excepción, ahí sí él va a venir aquí al else y va a ejecutar lo que haya acá, y veremos que esto se va a ejecutar únicamente si no hay excepciones. Es bastante parecido con lo que hemos venido desarrollando, pero vamos a colocarlo en Visual Studio Code porque es muy probable que ustedes también se encuentren con este tipo de sintaxis. Recordamos que teníamos nuestra función división. En este caso, recordemos que aquí en try yo quiero ejecutar o intentar la operación para la cual fue creada esta función. Entonces vamos a generar, por ejemplo, en lugar de colocar un return aquí en try, vamos a almacenar ese resultado, por ejemplo, en una variable z igual a x dividido por y. Entonces él va a entrar aquí y lo primero que va a intentar es realizar esa división. Nuevamente, si el usuario en y digitó un 0, se va a ejecutar la excepción zero division error, o si digitan, por ejemplo, caracteres o algo que no sea numérico, se va a generar la excepción type error y entonces va a aparecer este mensaje de error. Pero si no se ejecuta ninguna excepción, entonces yo aquí puedo involucrar la cláusula else, dos puntos, y puedo decirle, por ejemplo, return aquí, que me retorne ¿quién? La variable z. Porque cuando él entró, él ejecutó esta instrucción porque hizo lo que había en try, y como todo fue correcto, todo fue coherente, no se ejecutó ninguna excepción. Entonces en z va a quedar almacenada la división entre x y y. Y como no se ejecutó ninguna excepción, ahí sí él ya se va para el else, y en el else, en este caso, pues yo le di retornar z, pero ustedes podrían, por ejemplo, haber hecho alguna operación si es de su interés con ese resultado de z, o cualquier otro objetivo por los cuales ustedes se plantearon realizar su función. Vamos a probarlo entonces. Para eso le damos control S en salvar. Vamos aquí a ejecutarlo. Mire que estamos dividiendo por 0. Si yo divido por 0, automáticamente me sale error with input arguments. Y si yo, por ejemplo, ahora sí divido por 4, control S,
y ejecuto, entonces ahora sí se retornó porque no se ejecutó ninguna excepción y me entrega como resultado el 3. En videos anteriores habíamos aprendido a utilizar las funciones de orden superior en Python. Si quieres saber en qué consiste, pues dale clic a esta tarjeta, pues te serán de mucha utilidad en tus programas con Python. Continuando con el manejo de excepciones, Python nos ofrece esta otra keyword que se conoce como finally. Python entonces proporciona esta palabra clave finally que siempre se ejecuta justo después del try y el except e incluso el else si es que lo estamos involucrando. Lo que coloquemos en finally siempre se va a ejecutar después de los otros bloques. Incluso si hubo alguna excepción no detectada dentro de nuestro código que nosotros no nos dimos cuenta, de todas maneras se va a ejecutar ahí dentro de finally, o inclusive si en los otros bloques de pronto hay una declaración de retorno. La sintaxis sería la siguiente, nuevamente comenzamos con try, donde vamos a ejecutar el código que queremos intentar. Si hubo una excepción, entonces colocamos except, donde colocaremos obviamente la excepción y lo que queremos que se ejecute caso hubo un error. Podemos colocar el else, que se va a ejecutar únicamente si no hay excepciones, como ya lo vimos, dado que aquí en el try se digitó, por ejemplo, algún cálculo y dio todo correcto, entonces va a ejecutar lo que es el else. Y la última sentencia o palabra clave sería el finally. Aquí también podemos ejecutar cualquier otro código y es muy importante notar que esto siempre se va a ejecutar el finally, independientemente si nosotros, por ejemplo, en el else tenemos un retorn como lo tenemos en nuestro ejemplo. Antes de ejecutar el return, porque el return hace que salga de la función, va a ejecutar primero lo que hay aquí en finally y después ahí sí ejecuta el return que hay dentro del else. Miremos que también si aquí en el try se ejecuta por ejemplo alguna operación y esa operación genera una excepción, ya sabemos que la excepción debe ser tratada aquí por el except, pero si nosotros no colocamos esa excepción, o sea no la programamos porque no nos dimos cuenta que podía suceder, cuando se ejecute el finally, porque como vemos que el finally siempre va a ser ejecutado, se va a volver a generar la excepción nuevamente. Entonces, para que lo tengan en consideración, también podría parecer que, por ejemplo, en este else generemos alguna otra excepción, o en este except, por alguna razón, como aquí tenemos un código cualquiera, generemos otra excepción. Entonces, las excepciones pueden suceder en cualquiera de los bloques, y si se genera, por ejemplo, una excepción tanto en except o en else, se va a volver a generar nuevamente cuando ejecutemos finally, porque recuerden, finally siempre va a ser ejecutada cuando tenemos este tipo de sintaxis en nuestro código. Recuerde también que esta finally puede ser ejecutada independientemente si en alguno de estos bloques se ejecuta, por ejemplo, un break, un continue o, como ya lo dije, algún return. Siempre se va a ejecutar el finally, lo que haya aquí en el código, y ahí sí ya hace el break o el continue o el return. Vámonos para Visual Studio Code y vamos a terminar nuestro ejemplo. Vamos a colocar entonces la última palabra clave, que sería finally, dos puntos, y aquí pues no habría mucho que hacer. Vamos a colocarle un mensaje para que lo imprima, executing finally close. Entonces miremos que a pesar de que aquí estamos haciendo la división por 4, entonces está todo correcto, no va a aparecer ningún tipo de error. Entonces, a pesar, mire que en el else, a pesar de que tenemos ese return, de todas maneras primero se va a imprimir lo que tenemos en finally, dado que esto siempre se va a ejecutar, y cuando se imprima ahí sí va a retornar pues Z. Vamos a grabar y ejecutemos esto para que lo verifiquemos. Vemos entonces que apareció executing finally close y después apareció el 3. Entonces vean lo importante, en el else está el return y de todas maneras no se devolvió antes de imprimirme esto de aquí. Miremos qué pasaba, por ejemplo, si le colocamos la división por 0. Le damos control S para guardar y vamos aquí a ejecutar nuestro código. Mire que sucedió la excepción. Entonces me apareció el mensaje de la excepción, que es error with input arguments. Luego me ejecutó lo que había en finally, executing finally close, y posteriormente, como no retornamos nada, pues aquí en result, en nuestro principal, pues no retornó nada. Entonces vean que siempre lo que hay en finally se va a ejecutar. Mire que nosotros, por ejemplo, podríamos generar otro tipo de excepción. No sé, por ejemplo, aquí dentro del except, que nosotros no lo hayamos pensado. Voy a quitar aquí el type error, voy a colocar por ejemplo un v igual, voy a colocar así un error aquí grosero, por ejemplo 1 dividido a. Miremos que
aquí no estoy tratando esa excepción. Ya sabemos que esta excepción aquí es un type error. Sin embargo, mire donde yo lo coloqué, dentro de la excepción. Entonces él va a entrar aquí, por ejemplo, va a preguntar por el zero division error. En este caso estamos dividiendo por 0, entonces se va a ejecutar esa excepción y él deberá venir aquí al set. Aquí me va a imprimir esto, pero después va a hacer esta operación que va a generar otra excepción dentro de mi código, una excepción del type error. Y automáticamente pues me debe mostrar ese error. Luego va a ejecutar lo que hay aquí en finally y posteriormente pues debe salir. Miremos qué sucedió acá. Inicialmente él me mostró error with input arguments, que era este de aquí. Luego me ejecutó lo que había aquí en finally, entonces se vino para finally, ejecutó executing finally close. Sin embargo, obviamente cuando estuvo aquí, ahí me generó ese traceback. Entonces me generó un primer traceback y en este caso él me dijo que era un traceback de zero division error. Y ese zero division error es porque aquí dentro de finally vuelve y se ejecuta esa excepción. Y como nosotros habíamos colocado el y igual a 0, por eso es que me salió el traceback sobre zero division error. Pero muy importante que cuando se hizo esa ejecución en el finally, mire que aquí me está diciendo que durante la excepción que se estaba tratando, pues se detectó otro tipo de excepción. Y si miramos el traceback de la otra excepción, podremos verlo aquí en el type error, que me está diciendo que obviamente pues no es soportado la división de un número por un carácter. Entonces mire que las excepciones también pueden ocurrir en otros bloques si nosotros no las pensamos antes de. Entonces aquí, por ejemplo, yo podría haber creado, colocaría try dos puntos, que haga esta división, except type error, por ejemplo, error. Entonces mire que yo puedo colocar try except dentro de cada uno de estos bloques. En este caso coloqué un try except dentro del bloque del except. Eso lo puedo hacer perfectamente. Si yo grabo aquí y ejecuto, vamos a ver que aquí ya no tuve los traceback. Me va a ejecutar primero error with input arguments. Luego va a intentar este de aquí, pero como va a dar error, entonces se va a saltar la excepción, que es imprimir este error. Luego, como ya traté todas las excepciones, él va a ejecutar lo que hay en finally, que dice executing finally close, y finalmente pues se va a salir. Finalmente vamos a ver que para el manejo de excepciones, Python nos ofrece esta otra palabra clave que se llama raise. Podemos usar entonces raise para lanzar una excepción si ocurre una condición. Con este comando nosotros podemos generar una excepción personalizada. Básicamente, la condición de raise lo que nos dice es que nosotros vamos a forzar una excepción. Vamos a suponer que Python realiza un cálculo que es adecuado, pero por algún motivo en nuestra lógica de programación, en el script de Python, nosotros no queremos que el programa haga un determinado proceso. Entonces nosotros podemos forzar o generar una excepción artificial. Para eso entonces creamos el raise, y una vez lo hemos creado y esa condición se cumple dentro de nuestro script, automáticamente Python irá a lanzar esa excepción, que es una excepción personalizada. Hasta este punto vimos que existen diversos tipos de excepciones y con raise es exactamente lo mismo. Si nosotros vamos a forzar excepciones, podemos forzar cualquiera de las excepciones que tiene Python. Por ejemplo, la más común es crear un raise y crear en este caso el error de excepción. Entonces aquí estamos forzando esta excepción y aquí dentro de paréntesis colocaremos el mensaje que nosotros queremos que aparezca como mensaje de error. Obviamente cuando ejecuta una excepción ya vimos que Python irá a parar la ejecución del código. Sin embargo, existen otros tipos de excepciones que nosotros ya hemos estudiado. Una de ellas puede ser el value error, que hasta ahora no la hemos visto, pero value error es la excepción que surge cuando se obtiene un valor que es erróneo en algún cálculo. O por ejemplo, si nosotros queremos que un determinado valor no sea, por ejemplo, 1, no sea negativo, no sea decimal, nosotros podemos generar un value error y colocar aquí el mensaje. Podríamos también generar otro error, este ya lo conocemos, el type error, y podríamos forzar de que Python me muestre ese tipo de excepción utilizando el comando raise. Otro tipo de excepción, por ejemplo, sería el name error. Tenemos aquí nuestra función división. Vamos a suponer que yo voy a dividir en este caso 12 dividido menos 1. Obviamente, pues este resultado me va a dar coherente. Si le doy en simular,
vemos que 12 dividido menos 1 me da menos 12. Pero vamos a suponer entonces que es que yo en mi código, en esta división, yo no quiero aceptar números negativos. Entonces quiero decirle a Python que voy a forzar una excepción artificialmente. Para eso, aquí en try, puedo hacer inicialmente lo que él va a intentar, que es la división. Y voy a preguntar aquí, por ejemplo, si z es menor que 0, entonces voy a forzar una excepción. Coloco el comando raise. Y en este caso, mire que yo estoy hablando de un número o un valor en específico, en este caso un valor que es negativo. Entonces yo puedo forzar una excepción, por ejemplo, de valor, un value error. Entonces le digo que value error y aquí puedo colocar el mensaje de error que yo desee. Por ejemplo, sorry, no numbers below 0. No se pueden ingresar números inferiores que 0. Si yo lo dejo así, voy a ver que aquí me debe aparecer un traceback cuando yo ejecute este código. Observe que cuando ejecuté el código, inmediatamente me apareció el traceback y Python me dijo que efectivamente tenemos un value error, ya que hemos forzado ese tipo de excepción aquí. E inclusive mire que el mensaje me aparece aquí, sorry, no numbers below 0. Claramente, como aquí realizamos ese forzamiento de la excepción value error, recuerden que ustedes pueden forzar el type error, el name error, cualquier otro de los errores de excepción que tiene Python. Nosotros también podemos tratar ese tipo de excepciones en la etapa del except. Y aquí voy a colocar un segundo except. Quiero hacer la excepción para esta nueva excepción, que es value error, 2 puntos. Y aquí yo podría pensar, por ejemplo, en colocar un print que me diga sorry, no number below 0, que sería exactamente el mismo print de aquí. Si le doy a ejecutar, ahí sí ya me sale sorry, no numbers below 0, porque me está mostrando el print de la excepción. Sin embargo, mire que yo tuve que digitar como 2 veces el mensaje de error. Una forma de mejorar esto es simplemente aquí donde dice excepción, que estamos llamando value error, vamos a colocarle a esto un sobrenombre. Entonces le voy a colocar, para colocar sobrenombres en Python, colocamos la instrucción as y así simplificamos y le podemos colocar el sobrenombre que nosotros deseamos. En este caso le voy a colocar las iniciales de value error, entonces le voy a colocar VE, 2 puntos y acá abajo solo basta con colocar print y entre paréntesis pues le pongo el VE, que fue el sobrenombre que colocamos aquí, y él automáticamente, él ya sabe que yo estoy colocando un sobrenombre a value error, lo estoy colocando como VE, para eso utilizamos la instrucción as. Entonces él va a recuperar el mensaje que tenemos aquí y me lo va a imprimir aquí en print VE. Si salvo y ejecuto, vemos que efectivamente me sale sorry, no numbers below 0. Muy bien, pero ahora te toca a ti. Ha llegado la hora de resolver el reto de este video y quiero que me dejes la solución justo aquí en el cuadro de comentarios para yo ver que tú efectivamente estás estudiando con el curso de control automático educación.com y en ese caso te estaré dejando me gusta o corazones para saber que estás aprendiendo. Recuerda que la idea de resolver estos retos es que los intentes hacer por tu cuenta. No se vale copiar de internet o de otros compañeros, pues ¿qué sentido tiene? Así no vas a aprender a programar. Tienes que esforzarte para que de hecho consigas esta potente habilidad. El reto consiste en lo siguiente. Vamos a crear una función que calcule el índice de masa corporal, que en español lo conocemos como IMC, pero en inglés es BMI, Body Mass Index. Este índice mide el contenido de grasa corporal en relación a la estatura y al peso. Por lo tanto, esa función que va a calcular el BMI debe recibir como parámetro de entrada la altura de la persona y también el peso de la persona. Y el cálculo se hace de la siguiente forma. El BMI es igual al peso dividido la altura al cuadrado. Es simplemente esa ecuación. Seguidamente vamos a crear una segunda función que evalúe el número BMI que calculamos en la función anterior. Con relación a ese número, vamos a analizar si el número está entre 18,5 y 24,9, indica que la persona es saludable, entonces debe imprimir que la persona es saludable. Esa impresión la hacemos dentro
de esta función de evaluación. Vamos a suponer que el BMI dio mayor o igual a 25. En ese caso, la función debe imprimir que la persona tiene sobrepeso. Finalmente, si el número BMI es menor que 18,5, entonces la persona está baja de peso y debe imprimir este mensaje. Finalmente, vamos a crear nuestro programa principal. Preferiblemente espero que hagan el programa con el entry point. Y en este programa principal vamos a pedirle al usuario su altura y su peso, que son los datos que efectivamente necesitamos para el cálculo del BMI. Y con estos dos datos que le hemos pedido al usuario, vamos a imprimir entonces en pantalla el índice de masa corporal que tiene la persona y también vamos a evaluar ese índice BMI y le vamos a decir: persona, usted tiene sobrepeso o usted está saludable o usted está bajo de peso. Es importante que en este reto tratemos todas las posibles excepciones que puedan surgir al momento de nosotros pedir los datos de altura y peso. Estas excepciones las podemos tratar tanto en el programa principal main, también las podemos tratar aquí dentro de la función de cálculo del BMI o inclusive las podemos tratar en esta segunda función de evaluación del número BMI. Básicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente: les voy a mostrar cómo yo he definido las funciones, pero obviamente no les voy a mostrar la solución. Tenemos la primera función que hace el cálculo del BMI, entonces me va a pedir la altura y me va a pedir el peso. Aquí voy a manejar algunas excepciones, pues ya sabemos que si estamos haciendo una división, muy probablemente va a surgir una excepción. Y si realiza el cálculo correcto, pues que me retorne efectivamente cuál es ese índice BMI. Tendremos la segunda función que va a evaluar el índice BMI y vemos que como parámetro de entrada pues recibe el número BMI y con base a ese número me va a decir, esa función me va a imprimir en pantalla si la persona es saludable, si tiene sobrepeso o si está baja de peso. Aquí abajo tenemos lo que es la función principal. Dentro de la función principal también puedo hacer el manejo de excepciones con try, except y else, donde le voy a pedir aquí en la función principal tanto la altura y el peso al usuario. Voy a tratar las excepciones y voy a llamar las dos funciones que he creado con anterioridad. Y recuerden que pues aquí tengo mi entry point. Si ejecutamos el código, vamos a ejecutar aquí. Yo he llamado mi código como imc.py. Puede ejecutarlo aquí en play o simplemente pues digitar python espacio imc.py. Me va a pedir ingrese la altura de la persona. Vamos a suponer 1.85. Enter. Me pide ingrese el peso de la persona en kilogramos. Le voy a decir que esa persona tiene 82 kilogramos y me va a decir que el índice corporal o el Body Mass Index es 23,95. Yo puedo incluso redondear, ya habíamos visto que con la función round puedo redondear este resultado y mire que la evaluación que me dio de esta persona me dice que es considerada una persona saludable. Control L. Si yo vuelvo y ejecuto, vamos a suponer que aquí en la altura coloqué un punto. Yo debo tratar esa excepción porque ya no es un dato numérico. Si le doy enter, mire que me sale un error porque yo traté la excepción y en este caso me dice error, use por favor valores numéricos. Si yo vuelvo y ejecuto, por ejemplo, la altura me dio 1.56, el peso le pongo hola, vemos que nuevamente me salió un error que yo mismo lo traté a través de las excepciones. Miremos que si la altura por ejemplo es 0, el peso digamos que son 60 kilogramos. Si le doy enter me va a aparecer un error division by 0. Entonces obviamente si hubo un error porque le puse la altura en 0, entonces no tuvo cómo calcular el índice BMI. Y si no tuvo cómo calcular el índice BMI, no tendría sentido llamar la función de evaluación. Entonces también sería importante validar que si no fue calculado el índice BMI, pues que no se ejecute la función de evaluación y que me salga, por ejemplo, algún error. Mire que aquí me salió data error. Entonces tendría que verificar qué error cometí en mi código. Por ejemplo, 1.75 y un peso de 100 kilogramos. Me dice que el BMI es de 32,6 y que es considerada como una persona con sobrepeso. Recuerda dejarme tu solución aquí en los comentarios para yo dejarte corazones. Y si quieres continuar aprendiendo Python, te invito a que te suscribas a mi canal dando clic en mi foto
Te invito a que mires nuestro próximo video de nuestro curso de Python y si lo deseas puedes ver todo el curso dando clic aquí en la lista de reproducción. Nos vemos entonces en nuestro próximo video. Que estén muy bien. Hasta luego.